Su nombre completo, bienvenidos. Vamos a nuestra clase del viernes 27 de junio. Escribir su nombre completo y número de cuenta en el chat, por favor, de Zoom, por favor, el chat de Zoom. Gracias, Daniela, muy amable. Entonces vamos a empezar un poquito porque se acuerdan que habíamos conversado de que los viernes íbamos a abordar varios elementos, ¿verdad? Dos grandes elementos. Primero íbamos a hablar un poquito sobre los avances que ustedes tienen que sostener sobre el borrador del artículo. Ya tuvimos una semana y el lunes de esta misma semana donde tratamos de completar todos los elementos referentes a la búsqueda de información científica a través de IA, a través de bases de datos, los elementos que tenemos que considerar, cómo buscar los artículos y todo. ¿Se acuerdan que dejamos una tareita que ustedes buscaran? Ya lo hicieron, pero ahora yo quisiera mostrarles el siguiente borrador de artículo para que ustedes se guíen en la introducción y empiecen ya a trabajar con esa compilación de referencias, ¿verdad? Que ustedes ya encontraron de bibliografía empiecen a redactar un poco la introducción. No lo dejen a última hora, empiecen ya con la parte de introducción para los grupos. Entonces vamos a ver este ejemplo, va a quedar grabado, obviamente, entonces les va a servir más. Esas son las ventajas de Zoom. Em, Vamos a compartir. ¿Lo logran apreciar? Es- Sí. Sí, Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí, voy a mostrarles una página donde ustedes van a tener que obtener su receipt, pero va a ser más adelante. Ahorita quiero que nos concentremos en la introducción. Ustedes saben muy bien que la introducción nos va a permitir conocer el estado del problema, cómo está, de los plásticos. Yo sugiero que dentro de las publicaciones que ustedes encontraron puedan buscar fuentes válidas como la Organización Mundial de la Salud, que también habla sobre la problemática de la basura y el impacto que está generando en la salud. Las Naciones Unidas también, el PNUD, también tiene información referente sobre datos de cuántos son las toneladas al año. Esos referentes son muy importantes que los coloquen dentro de la introducción, porque ustedes van a ir destacando la problemática a nivel internacional hasta que van adecuándose hacia Honduras. Puede ser que no encontremos una publicación específicamente para Honduras. Sí han habido trabajos de tesis por parte de los estudiantes de ingeniería en ciencia acuícola. De hecho, fue el año pasado, si no me equivoco. Ya hicieron una tesis, pero no se ha publicado. Espero que en este año o el siguiente ya exista la publicación. Entonces sería muy importante que ustedes revisaran esas tesis, ¿verdad? Hablaran con el ingeniero Eric o tal vez los contactos y también con los grupos que han trabajado con estos datos comparativos, porque ustedes saben muy bien que el año pasado el tercer pack y el primer pack y este segundo son datos comparativos sobre los plásticos, macroplásticos. Entonces, ustedes van a ir colocando párrafos donde se habla del impacto a nivel internacional, a nivel de América, a nivel de Centroamérica y luego ustedes aterrizan con Honduras. Si hay datos específicos de fuentes referenciales válidas. Ustedes encontraron bastantes artículos muy buenos, por cierto, entonces obtengan esos datos. Ellos obtuvieron de algunas fuentes válidas y otras que no son muy válidas. Por eso es que estamos ahorita trabajando con ustedes más fuerte para que ustedes puedan diseñar una introducción con todos esos elementos. Entonces, lo primero, los datos sobre el impacto, ¿verdad? A nivel internacional. Luego, ¿qué son los macroplásticos? ¿Qué son los plásticos? ¿Cuánto, por ejemplo, es la duración de un plástico? Eso va a variar, ¿verdad?
¿verdad? De los plásticos. Y recuerden que en realidad ustedes hacen comparación de todo tipo de desechos, porque ustedes ahí en la isla de las Almejas no solo van a encontrar plástico, ¿verdad? Van a encontrar de todo tipo de estructura, tanto metálica, algodón, jeringas, de todo. Entonces es importante que ustedes hablen en general eh, desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, aquí ellos se enfocaron en la parte plástica, pero es importante que den esos datos, ¿verdad? Entonces, para mí, me gustaría que ya la otra semana me muestren cómo van con esa introducción. La introducción, recuerden, tiene que ir aplicado con las normas APA séptima edición, el tipo de interlineado, el tipo de letra, cómo va a ir la cita, ¿verdad? Entonces, todo esto ustedes lo tienen que ir indicando. Yo sugiero también que ya se vayan acercando con los grupos anteriores y hagan un esfuerzo porque ustedes los van a tener que citar a ellos, ¿verdad? Porque ellos ya hicieron un trabajo. Eso a ustedes les permite tener un mayor acercamiento a cómo es las publicaciones. Al ustedes solicitarle a ellos los datos, ustedes tienen que recordar que no son propios, que deben de citarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, es una forma de que ustedes comparten información, hay un intercambio, pero hay un respeto de integridad académica. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Wilmer, María José, Cristi, Iván, Brian, De mi Merly, parte, ¿todo bien? todo claro, doctor. Bueno, entonces, em, esto, esto para que ustedes un poquito mostrarles. Luego, pues obviamente vamos a tener la descripción, pero eso va a ser cuando llegamos la gira, que ustedes van a tomar las coordenadas, ¿verdad? Todos los puntos donde ustedes les va a tocar hacer la colecta e identificación de los plásticos y de todos los desechos sólidos que hay ahí en esa zona, porque yo hablo más de plástico porque es lo que sobresale, pero recuerden que son diferentes tipos de desechos sólidos. Entonces, hay que enfocarnos en esa parte de desechos sólidos, ¿verdad? Em, y también pues que vayan ustedes viendo la forma como van a obtener la imagen de la zona donde se hace el estudio, ¿verdad? Que esos son aspectos importantes dentro de métodos, ¿verdad? Materiales y métodos. Bueno, esto es solo para que la otra semana ustedes ya me presenten un borrador de introducción cada grupo con la información que compilaron, tomando a consideración lo que dije al inicio, datos sobre el impacto de los desechos sólidos, el plástico a nivel internacional, que genera en la salud, ¿verdad? Los impactos tanto internacional, América, Centroamérica y luego nos vamos a Honduras, ¿verdad? ¿Qué es un desecho sólido? ¿Qué es un plástico? ¿Verdad? Entonces, también hay que buscar en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de el PNUD, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de compartir aquí porque espero que haya quedado claro y que cada coordinador, coordinadora, tome en cuenta lo que acabamos de decir. Entonces vamos a la siguiente parte, que es muy importante. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el funcionamiento también de los ecosistemas marinos costeros. Muchas veces nosotros observamos que, permítanme, que muchas especies tienen la capacidad de adaptarse a ciertos rangos de salinidad, ¿verdad? Y otras no. Pero lo curioso de todo esto es cómo a partir de qué ellos se adaptan a estos niveles de regulación internos, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con una osmorregulación. Entonces, ¿qué es la osmorregulación? Es mantener constante dentro de ellos como organismos esos niveles
de concentración de sal en sus fluidos corporales. Entonces lo vamos a ver ahorita en la presentación. Permítame. Siempre en la presentación de la segunda unidad, solo que este concepto no está ahí. Entonces sugiero que anoten el concepto que acabo de explicar, que la hormorregulación tiene que ver con la capacidad de mantener constante la concentración de sal en sus fluidos corporales, ¿verdad? Me refiero a la salinidad. Entonces, para ello, vamos a ampliar un poquito aquí la presentación para que podamos ver. Me paran si tienen alguna duda. Es bien interesante esta parte del funcionamiento de los ecosistemas marinos costeros, porque normalmente nosotros creemos o suponemos que las especies todas las especies viven en ese hábitat salino, o en este caso, otro ejemplificando en el agua dulce. Pero hay especies que tienen la capacidad de adaptarse en cierta época de su etapa de su vida, que ya sea la adultez y luego pasan a otra etapa donde ellos pueden pasar de salinidad a agua dulce. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esos términos, ¿verdad? Y también vamos a hablar de otras especies que tienen que ver con anádromos y catádromos, que son especies diádromas que tienen que ver con la migración de las mismas, pero también es un poco del metabolismo y la fisiología de adaptación. Pero vamos a hablar ahorita de eurialinas, ¿verdad? Que son especies adaptadas a vivir a una amplitud de rangos, o sea, son amplios rangos de salinidad. Y su fisiología está adaptada para el mismo, ¿verdad? Donde pasan de zonas altas de ríos y a desembocaduras, ¿verdad? ¿Verdad? Esto les permite a ellos, ¿verdad?, tener esa capacidad. Entonces, tienen la capacidad de sobrevivir en un rango más alto de concentración de salinidad, mientras que otros estenoalinos sobreviven en un rango más pequeño o más bajo de salinidad. Por ejemplo, hay especies como anádromas que viven en el mar, ¿verdad? En este caso, como el salmón del Atlántico y parte de su vida inmigran hacia aguas dulces para la reproducción y la cría, ¿verdad? Entonces son ciertas adaptaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Carcarinos leuca, el tiburón toro, sarda también marino, agua dulce, de esteros también lo podemos encontrar. Esta es otra adaptación. Pero hay otras, ¿verdad? Especies, ¿verdad? Únicas como Dactyloscopus agnis, que es la única especie dentro de esta familia que tiene características eurialinas, ¿verdad? Entonces, estas adaptaciones son bien interesantes porque ya son especies que su fisiología está adaptada al mismo, ¿verdad? Hay otras que son osmoconformistas que dejan que la salinidad, ¿verdad?, de sus fluidos varíe con el agua, ¿verdad? Pero hay otras que tienen esa capacidad de regularlo dentro de sus fluidos corporales, ¿verdad? Y mantienen esto. Hasta aquí estamos bien, jóvenes. Entonces, esa tolerancia a esos cambios o salinidades también son adaptaciones fisiológicas de los organismos, ¿verdad? Como decíamos, el tiburón toro, ¿verdad? Que tiene esa capacidad, ¿verdad? En su tropical, es carnívoro, oportunista, pero tiene esa capacidad también, ¿verdad? Y tenemos aquí Eurialina dactyloscopus agnis, que es otra de estas especies, que es un perciforme, ¿verdad? De los perciformes, que tiene esa capacidad eurialina, ¿verdad? Entonces, los estonoalinos son capaces de vivir en estrechos rangos de salinidad, mientras que los eurialinos en amplitudes de salinidad. Y obviamente cada uno tiene esa capacidad de poder, de adaptación fisiológica para lograrlo. Ahora, en anádromos tenemos una especie emblemática que es el salmón del Atlántico, ¿verdad? Mientras que en catádromos, que son esas especies que mayor parte de su vida viven en aguas dulces y migran para desovar en el mar. Estos son en el grupo de los anguiliformes, ¿verdad? Estos son las anguilas.
que tienen esa capacidad catálogo, ¿verdad? De vivir en esa parte de su vida en agua dulce, mayor parte, y luego migran para el desovar en el mar. Eso sucede con las anguilas, ¿verdad? Para que sepan, los anguiliformes. No sé si hasta aquí tienen claro eh, lo que acabo de explicar sobre esta parte. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que los salmones y las anguilas están migrando entre ríos y mar, río abajo, mantienen el medio interno estable, ¿verdad? Y pasan de esos medios, ¿verdad? Donde pueden variar salinidad, agua dulce, de agua dulce a salinidad, ¿verdad? Como sucede con las anguilas. Y esto tiene que ver un poco con el transporte activo, que eso lo vieron en biología general, ¿verdad? Que son parte de la adaptación fisiológica interna de estos organismos. Y obviamente la adaptación no solamente es en mantener esa homorregulación interna, sino también la adaptación de estructuras fisiológicas como las branquias, como los riñones, que realizan esa parte del transporte activo. Entonces son adaptaciones que tienen ellos, ¿verdad? Y obviamente que la sangre también elimina el exceso de agua para compensar esos solutos, ¿verdad? Y pierden al eliminar el agua, absorbiendo algunos del agua circundante, que eso tiene que ver con el transporte activo, ¿verdad? Entonces, osmorreguladores son eficaces los salmones y las anguilas, ¿verdad? Entonces, esos serían los más eficaces que tienen esa capacidad, que es muy conocido el salmón del Atlántico, ¿verdad? De pasar del mar hacia, que viajan ellos hacia el río para poderse reproducir y la cría. Hasta aquí estamos bien, jóvenes. Les coloqué unos de Science Direct y también los ejemplos que están ahí, que son los más conocidos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a dejar de compartir. Permítanme. Todo bien. Vamos a dejar de compartir un momentito y voy a colocar un ejemplo aquí rápidamente para que lo vean. Permítanme un momento. Este no lo tenía en pantalla en el momento. Recuerden que les voy a pasar un pequeño link donde van a ustedes ingresar información sobre eurialino y estenoalino. Eso lo tienen en la presentación ustedes. Yo solo estoy explicando. Tal vez el único concepto que no está ahí es osmorregulación y osmoconformismo. Eso es lo único, pero de ahí lo demás está ahí. Entonces vamos a ver, permítanme. O sea que este noalino, el tiburón toro, vamos a verlo aquí. Vamos a ver con Science Direct. Y lo vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a verlo. Permítame que se lo voy a poner. Esta es otra. No lo tenía a mano, entonces me disculpan porque tenía que tenerlos todo a mano y se me pasó por alto. Este es uno de los artículos también. No sé si ya se logra apreciar. Es avances en la comprensión de respuestas de multinivel de las praderas marinas y hipersalinidad, que es también eso en especies estenoalinas. Miren, ¿lo logran apreciar? Sí, Me dicen para que podamos proseguir. Entonces, aquí también podemos ver esta parte. em,
la osmorregulación también sucede con las especies de mangle, ¿verdad? Porque ellos excretan la salinidad también, el mangle, a través de sus glándulas de sal, ¿verdad? Entonces ellos también hacen una osmorregulación, ¿verdad? Que eso es bien interesante, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ujú. A ver, a ver. Aquí, por ejemplo, también hay especies como las praderas marinas, también son otras que tienen la adaptación también, ¿verdad? eh, que hay zonas donde crecen este tipo de especies, pero hay tanto salinidad como el intercambio de agua dulce, ¿verdad? Entonces tienen esa capacidad de mecanismo de prosperar en agua de mar como en bajo condiciones salinas, cambiantes y aumentando. Entonces, esto también nos deja ver que no solamente estamos hablando de especies del reino animalia, sino que también estamos viendo otro tipo de especies vegetales, angiospermas, que también tienen esa posibilidad de adaptarse. Entonces, esto es bien importante que ustedes vean que es una parte de la aclimatación, ¿verdad? En el aumento de la salinidad, incluso en las propiedades adaptativas de esas poblaciones dentro de esos hábitats, ¿verdad? Fundamental en las costas, ¿verdad? Entonces, eso también les configura a ellos dentro de su fisiología esa misma adaptación, tanto no solamente en el intercambio gaseoso, la branquia, los riñones, sino todo lo que es su fisiología interna adaptado. Y el mecanismo específicamente hablando en biología general del transporte activo, ¿verdad? Esto quería mostrarles así rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a pasarles el enlace y ustedes lo van a responder con lo que acaban de captar. Si tienen alguna pregunta ahorita, puedo volver a recapitular para que puedan responder el enlace, porque mi interés es que saber si captaron, si no captaron, porque en el examen van a venir estas preguntas, ¿verdad? Esto no es que cuesta parte del examen, solo quiero saber si comprendieron los conceptos. ¿Tienen alguna sugerencia? Vamos a ver, Wilmer se me volvió a salir. Si no, entonces vamos a pasar con el enlace para que lo respondan. ¿Les parece? Vamos a ver Doctor, aquí. Sí, dígame. como conformismo que era, disculpe. Homoconformismo tiene que ver con que estas especies tienen se puede decir que dejan que la salinidad de sus fluidos corporales varíe con la del agua. O sea que ellos permiten, mientras que los homorreguladores, ellos mantienen un equilibrio constante dentro de su em, organismo y su fisiología, los fluidos corporales, o sea, los solutos dentro de su organismo. Bueno, vamos entonces a colocarles rapidito. No son preguntas complicadas, ustedes respondan lo que ustedes comprendieron, lo que no, pues no. Recuerden que esto solo es para que ustedes tengan una idea. eh, si comprendieron, pues lo volvemos a reexplicar, si no, pues no hay problema. Vamos a volver, solo déjenme aquí, vamos a dejar de compartir. Nos vamos a ir al enlace para podérselos compartir y que ustedes puedan responder. Recuerden que esto no cuesta nada, ¿verdad? Solo es que quiero saber si comprendieron los. Permítanme. Vamos a ver. Ah, copiar. Ya está. Pueden responderlo ahorita, en el tiempo que nos resta.
No lo respondan tal cual está ahí escrito en la presentación. Pongan lo que ustedes comprendieron. Lo que no comprendieron, pues no lo comprendieron. Lo que yo quiero es que ustedes sean completamente honestos consigo mismos, ¿verdad? Si no lo comprendieron, pues volvemos a explicarlo. Pero muy importante que respondan y sean honestos con ustedes mismos, ¿verdad? Vamos a dar un poco de chance para que puedan em, terminar de responder. Solo son 4 preguntas. Diego, como acaba de ingresar, no lo responda porque usted no estuvo en la explicación. Buenos días, Diego. Buenos días. Sí, ese enlace no lo responda usted porque acaba de ingresar y no estuvo en la explicación. Ya vamos a terminar más bien. Vamos a ver cómo van con las respuestas. Recuerden que no se trata de que respondan de manera textual, sino lo que entendieron. Ya tenemos la primera respuesta. Ujú. Está bien, Brian, muy bien. Ajá, está bien, muy bien. Ujú, ujú. Y muy bien, me encanta que sean completamente honestos, porque eso significa que tenemos que volverlo a explicar y retomar. Vamos los demás. Recuerden que esto no tiene ningún valor. Ujú.
Vamos a dar unos minutitos más para que terminen el resto. Hasta ahorita solo tres han respondido. Cuatro. Ya van cuatro. Muy bien. Ujú, ujú. Los demás, 5, 7. Muy bien. Los demás, porque solo Diego no va a poder responder. Los demás, 8. Recuerden que no tienen que responder de manera correcta. Si no comprendieron, vamos a retomarlo. 9. Bien, 10. 2 minutos más y cerramos. Vamos a cerrar aquí ya para que ya no sigan. Los que me faltan, por favor. A ver, Denis, no lo había visto que había ingresado. Bien, creo que me faltan dos más. Vamos con los otros dos que faltan, a excepción de Diego. Vamos a cerrar entonces. Bueno, cerramos ahorita em, para, para retomar así y hacer un cierre mañana, mañana les iba a decir, el lunes vamos a tener que retomarlo y lo vamos a hacer mediante un plan pizarra para explicarlo más claramente. Lo que sí voy a retomar, mm, lo que sí voy a retomar, permítanme, es lo siguiente, permítanme. Vamos a dejar claro esto para que no tengamos problemas sobre las confusiones de que son anádromos, que son eurialinos, estenoalinos, pero vamos a hacer
vamos a compartir para que ustedes me puedan comprender por qué estamos tomando en cuenta estos términos. Solo para el cierre y de ahí retomamos el lunes. Bueno, en primer lugar, en el funcionamiento de los ecosistemas tenemos varias especies, así como el mangle, que hablábamos, que tiene la capacidad de unas glándulas o estructuras, tanto para el intercambio gaseoso como estructuras para la eliminación de la sal. O sea, son especies que se adaptan a esos cambios de salinidad, ¿verdad? Y su fisiología les permite a ellos adaptarse. Entonces, en el funcionamiento de los ecosistemas, no solamente tenemos especies como el mangle o las praderas marinas, ¿verdad? Que lo vimos en ese artículo de Science Direct, sino que también tenemos especies que se categorizan o se configuran en dos grandes grupos, ¿verdad? Eurialinas o estenoalinas. Pero también vamos a tener otras especies que también comparten alguna relación, es por la migración que ellas tienen, esa capacidad de migración. Pero estos conceptos están un poco relacionados con la migración y la adaptación fisiológica. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Estas especies, ¿verdad? Que vamos a aumentarle aquí el tamaño para que ustedes lo logren ver. Disculpen. Estas especies, bueno, o estos organismos, en el caso de los eurialinos, tienen esa capacidad de sobrevivir en un rango más alto, muy amplio, ¿verdad? Muy amplio de concentración de salinidad. Mientras que los organismos estenoalinos, ¿verdad? Solo en un rango pequeño, ¿verdad? De adaptación en su fisiología. Pero, ¿a qué se refiere específicamente? Refiere a que existen especies que pueden. ¿Cómo van a ellos regular esos cambios? Bueno, en primer lugar es porque ellos tienen la capacidad de poder migrar de una zona a otra, donde esos cambios se dan, ¿verdad? Entonces ahí entran los anádromos y entran los catádromos. Hay otra tipología de la misma, pero ahorita a nosotros nos interesa esto para conocer el funcionamiento, ¿verdad? En la ecología, porque es parte de la fisiología. Ellos se van a adaptar en sus branquias, ¿verdad? En sus riñones, en el transporte activo y todo esto que es en sí, es la homorregulación, es regular internamente el fluido corporal interno de la fisiología de solutos de estos organismos. Eso es en sí. Entonces, esto es una forma general. El lunes vamos a volver a retomar y lo voy a explicar así muy despacio para que me puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Seguramente lo hice muy rápido y eso fue lo que le generó confusión. No sé si ahora quedó un poco más claro. Me pueden indicar. Vamos a, Sí, doctora. ahora sí, Sí. perfecto.